Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de luz para el canal. En el día de hoy les traigo algo sumamente interesante. No nos vamos a meter dentro del juego porque básicamente vamos a estar viendo el orden en el cual salen cada uno de los héroes por medio de invocaciones celestiales mejoradas. Esto no es algo que esté librado al azar. He visto muchísima gente dentro de la comunidad y dentro del canal también dejándome comentarios o mensajes diciéndome: che, Nachitos, ¿cuándo va a salir Kitsune? ¿Qué pasa con Kitsune? El grifo es imposible de conseguir, nunca aparece en rotación. Bueno, es que justamente hay una rotación predeterminada, hay un orden en el cual se van fijando los héroes que van a salir por medio de invocaciones celestiales mejoradas, pero hay algunas cositas externas que hacen que algunos héroes se demoren más que otros. Esto, para mi gusto, es una información sumamente interesante como para poder saber administrar mejor nuestros cristales celestiales mejorados, ya que vamos a poder ahorrar teniendo en cuenta y proyectando y ya conociendo el orden en el cual salen estos héroes que solamente podemos conseguir por medio de invocaciones celestiales mejoradas. Obviamente vamos a tener un panorama un poquito más extenso de si ahorramos, si invertimos en algunos sabiendo que el próximo va a tardar un tiempito, etcétera, etcétera. Antes de arrancar el video del día de hoy, no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, acá ya tenemos la imagen lista y preparada. No va a ser un video muy largo, es simplemente mostrarles esto y justificar el porqué de este orden. Porque además ya tenemos lo que fue la votación de la comunidad de esta semana, en la cual ya vamos a estar revisando lo que fue el último comunicado que lanzó la gente de Ludus al respecto. Pero bueno, acá tenemos el orden. En primer lugar, Squalopes. En segundo, Kitsune. Tercero, el Grifo. Cuarto, Dragonino. Quinto, el Repóker de Picas. El Patocóptero está sexto. El Ojo Ultra Rojo séptimo. Muerta en octavo lugar. El Mecha en noveno. Y por último tenemos a Oso Morapio, el último héroe que también ahora, bueno, podemos sacar durante lo que es esta semana. ¿Qué pasa con esto? Después de Oso Morapio, en teoría, la semana que viene deberíamos tener disponible a Squalopes para poder desbloquearlo. Pero ¿qué pasa? Sacando lo que es esta rotación, si nosotros obviamente no tuviéramos en cuenta los factores externos como son, por ejemplo, decisiones de la comunidad de cuál es el próximo héroe disponible, tendríamos que efectivamente decir que Squalopes va a ser el próximo. La próxima semana arrancaríamos con Squalopes, con lo cual si ustedes no fueron por Oso Morapio o están ahorrando cristales celestiales mejorados para obtener Squalopes, la semana que viene, en teoría, Squalopes debería ser el héroe que van a poder desbloquear. Sin embargo, esto no va a ser así, porque si nos dirigimos a Discord y analizamos los anuncios, primero tenemos que efectivamente Kitsune fue el héroe elegido por parte de la comunidad para ser el próximo héroe disponible. Nos dirigimos un poquito más arriba y leemos que dice: atención, porque el héroe elegido va a reemplazar al Repóker de Picas en esta rotación. Si nos dirigimos a lo que es nuestra tabla, después de Oso Morapio vendría Squalopes. Bueno, Nachitos, está bien, pero si entra Kitsune, el siguiente héroe debería ser el Grifo. Con esto hubo muchísimos problemas porque justamente si no hubiesen cambiado esta rotación y hubiese entrado en el lugar del Repóker de Picas, volveríamos a la rotación del Grifo, de Dragonino, que la tuvimos hace unas semanitas nada más. Entonces, obviamente lo que quieren evitar los devs es que se repitan permanentemente los mismos héroes y haya algunos, como Ojo Ultra Rojo, como Muerta, como Mecha, que no entren nunca en rotación, porque al fin y al cabo, si la gente va eligiendo por medio de votaciones de la comunidad cuáles son los héroes que quieren, esta rotación nunca se va a terminar de completar. Por ende y por lo tanto, lo que nos dice justamente el comunicado de Discord es que si bien Kitsune va a ser el héroe elegido, el siguiente en salir la próxima semana no va a ser el Grifo, sino que Kitsune va a entrar en el lugar del Repóker de Picas y después el siguiente héroe que va a salir va a ser el Patocóptero. Y así va a seguir toda esta seguidilla de invocaciones celestiales mejoradas. Después del Patocóptero tenemos a Ojo Ultra Rojo, después a Muerta, después a Mecha y después a Oso Morapio. ¿Por qué, Nachetus, estás tan seguro de esto? Bueno, es algo que vengo estudiando desde hace mucho tiempo. En un comienzo había una rotación que había hecho la comunidad, porque justamente venían estudiando este mismo ciclo, y después se desvirtuó un poco, quedaron en Muerta como el último héroe, y con el tema de las votaciones de la comunidad y todo, se perdió un poquito el orden de lo que podía llegar a suceder. Bueno, acá lo tienen, este es el orden definitivo, pero tengan en cuenta que
a bien de estar metidos en el Discord de la comunidad, ahí se van a estar enterando de cuáles son los próximos héroes que salen, que igualmente los informan por medio del juego, pero bueno, acá nos hacen el anuncio específico que se corta eso de que el héroe elegido por la comunidad va a entrar en el lugar de otro héroe y así va a seguir la rotación, sino que acá van a ir acomodándolo como para que las siguientes semanas tengamos héroes que no hayan salido previamente. Pero la rotación se mantiene y justamente se justifica por medio de que si nos dicen que Kitsune va a entrar en el lugar del repóker de picas y nos dicen que el próximo héroe en salir después de Kitsune va a ser el Patocóptero, significa que este ciclo justamente se está cumpliendo. Como les dije, chicos, este va a ser un video sumamente cortito, pero para mí es demasiado importante. De hecho, no sé cómo no lo subí antes al canal. Es que la realidad es que tenía que hacer un estudio previo y muy minucioso de cuál era efectivamente la rotación para no venir acá a venderles humo, básicamente, trayéndoles una rotación que no es. Pero esta rotación está súper chequeada, chicos. Esta es la rotación definitiva de cada uno de los héroes que va saliendo dentro de las invocaciones celestiales mejoradas, con lo cual, si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, a ver, va a salir Kitsune, voy a invertir mis cristales celestiales mejorados, o no, me los voy a guardar para el Patocóptero, sepan que si no les interesan estos héroes, bueno, el siguiente va a ser Ojo Ultra Rojo, y el siguiente va a ser Muerta, y si se viene otra votación de la comunidad para saber cuál va a ser el héroe en salir, no olviden participar, votar, y después estar atentos en dónde va a empezar la siguiente rotación, obviamente con este video que lo van a tener subido al canal, y si no le sacarán un screen a la imagen y ya lo tienen para guardarlo. Otra cosita extra antes de retirarme y recordarles que el héroe nuevo entra al final de la rotación y esto se debería mantener a no ser que por algún motivo lo cambien. Pero quédense tranquilos que si cambian esta rotación o no cumple con esto, ustedes me avisan. Yo igualmente probablemente me voy a dar cuenta y les voy a traer la nueva rotación en cuanto sepa, obviamente, cuál es y poder chequearla. Ahora sí, chicos, antes de despedirme no olviden suscribirse, dejar un buen like, compartir el canal con sus amigos y activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus y curiosidades como esta que me parece realmente muy importante para saber cómo administrar nuestros recursos. Mi nombre es Nachitus y nos vemos en un próximo video. Adiós.